Lectura del libro, La personalidad creadora. Técnicas psicológicas y liberación interior. Por Antonio Blay. Capítulo 6. Las motivaciones externas de la conducta. Ambiente y personalidad. El medio ambiente. Grande es la influencia del medio ambiente. Se ha llegado a decir que la persona es exactamente el producto de la herencia y del ambiente. Sin restar valor al ambiente, creo que es demasiado determinar hasta tal extremo la formación de la personalidad. Cierta es la influencia de la herencia, de los factores somáticos, temperamentales, cierta también la influencia social o del medio ambiente. Pero, para explicar la personalidad en todos sus fenómenos hay que buscar algo más, y este algo más es una tercera dimensión que, para llamarla del modo que se manifiesta en la experiencia, diremos que es el factor madurez interior o amplitud de conciencia. La herencia nos viene dada, el ambiente también, y si nosotros fuésemos tan solo el producto de ambas cosas, no nos quedaría nada propio de nosotros mismos, estaríamos, por lo tanto, completamente determinados. Seríamos una máquina exacta, en la que, dado un factor preestablecido que es la herencia, y modificando de un modo determinado el ambiente, obtendríamos siempre resultados fijos de conducta y de estados interiores, y esto, desde luego, no es así. Aunque el ser humano no puede ser sometido a condiciones experimentales de absoluto rigor, en la medida en que determinadas circunstancias permiten aproximar estas condiciones de experimentación, constatarnos que personas presumiblemente con la misma carga hereditaria y con un ambiente muy similar viven las situaciones de un modo muy diferente, no tan diferente en un sentido ostensible, externo, sino en algo que hace que uno viva las cosas desde una perspectiva y el otro desde otra muy diversa. Este hecho nos conduce al planteamiento del problema de la libertad. ¿En qué consiste nuestra libertad? La libertad no consiste, como se nos ha dicho muchas veces, en que podemos hacer lo que queremos. Esto resulta muy halagador, pero no es cierto. Podemos, es verdad, hacer algo por nosotros mismos, mas no del modo que solemos pensar, como enseguida veremos. Inicialmente, en el aspecto material, no somos más que una célula. Todo lo que llegamos a hacer después nos lo incorporamos del exterior. Y esto ocurre no solo en el plano fisiológico, sino también en todos los niveles personales. De modo que toda la efectividad, todas las ideas son de algún modo producto de los materiales que nos vienen de fuera. En realidad existen en nuestro interior unas fuerzas virtuales que marcan ciertas preferencias, unas direcciones a nuestra estructura individual. Pero todos los elementos concretos, absolutamente todos, los extraemos del exterior. De ahí podemos deducir la enorme influencia que tiene el ambiente en la formación, desarrollo y expresión de la personalidad. Si bien nosotros contamos con estas fuerzas virtuales y las hemos actualizado incorporándonos tales elementos del ambiente, queda todavía por dilucidar otro factor, a saber, ante estas fuerzas y estos elementos, ¿dónde estoy yo? ¿Qué papel desempeña mi foco de referencia, mi eje personal? Todos vivimos la experiencia de que en un momento dado, por ejemplo, nos situamos en un plano puramente instintivo, biológico, y en este preciso momento, cuando yo estoy situado en el plano biológico, las leyes que rigen para mí son únicamente las biológicas. Cuando estoy en un nivel afectivo, para mí no existe más que amor-odio. Y cuando me vivo solo en un nivel mental, impera para mí el principio verdad-error. En cada uno de estos niveles yo estoy determinado, en cada uno de ellos no puedo actuar de modo diferente de lo que es mi naturaleza en este nivel, por lo tanto, en cada uno de mis niveles no tengo libertad. Lo que ocurre es que quizás yo sí pueda pasar de un nivel a otro, o vivir ciertos niveles desde otros más elevados. Y esta posibilidad de desplazamiento voluntario de mi foco de conciencia es lo que no me viene dado ni por la herencia ni por el ambiente. Por la herencia se me entrega una fuerza direccional interior, por el ambiente unos materiales, y con ambos elementos cada uno edificamos nuestros niveles físico-psíquicos, pero, ¿dónde queda el yo? ¿En qué punto de mi estructura psíquica me encuentro libre? Cuando me sitúo en un nivel, quedo determinado por las leyes de este nivel. Por lo tanto no tengo libertad de acción en ninguno de los niveles mientras me estaciono en uno de ellos,
lo que sí tengo, es libertad potencial para desplazarme de un nivel a otro, para seleccionar en qué nivel he de situarme, y, desde él, determinar mi conducta y mis estados. Pero aún esto, no siempre. Pues solo puedo hacerlo mientras estoy despierto, atento, lúcido. Cuanto más lúcido esté, mayor capacidad tendré para seleccionar el nivel en que quiero situarme. Por el contrario, si no permanezco del todo lúcido, quedaré más o menos identificado por inercia en uno u otro de mis niveles de modo automático, y entonces tampoco tendré completa libertad. La tercera dimensión es, pues, esta capacidad de desplazarme de un nivel a otro, que depende de la amplitud de conciencia, de la madurez interior. Según me sitúe se seguirá una resultante y esta resultante será inevitable. En definitiva, lo que varía, dependiendo en cierto grado de mí, es el punto en que me coloco, que obedece a mi capacidad de situarme voluntariamente más arriba o más abajo. En este sentido la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en el hecho de seleccionar qué escala de valores utilizaré en un momento dado. Mi libertad reside en la capacidad que tengo para no depender de unos niveles, para sustraerme a su influencia. La libertad es, pues, la capacidad de disminuir el número de los condicionamientos que me determinan. Cuando la persona deja de quedar automáticamente identificada con un nivel, está suficientemente despierta, lúcida, para poder desplazar su mente a otro nivel, a voluntad, y vivir desde allí. En este caso se libera de los niveles de los pisos inferiores. Y según va ascendiendo en esta capacidad de liberarse de niveles, adquiere gradualmente conciencia de mayor libertad, libertad de no hacer, libertad de emanciparse, libertad igual a liberación. Mundo físico. El medio ambiente físico en el que el hombre ha de desenvolverse ejerce una indudable influencia sobre su vida y su conducta. Entre los factores que ejercen esta influencia hay que mencionar el clima, la temperatura, la humedad, la altura, el tipo de alimentación, medios de transporte, etc. El geógrafo norteamericano Osworth Huntington, profesor de la Universidad de Yale y autor de numerosas obras y ensayos, principalmente Mainsprings of Civilization, ha recogido, a través del mundo entero, miles de observaciones muy curiosas sobre este tema. Por ejemplo, el promedio de temperatura moderado o templado, un grado de humedad algo elevado, excepto en verano, y la frecuencia moderada de cambios de temperatura, son condiciones que favorecen de modo definido el progreso humano. Respecto al rendimiento de la imaginación y del raciocinio, se alcanza el punto máximo en primavera y siguen después por orden decreciente, otoño, invierno y verano. El tipo de alimentación, que viene dado en gran parte por los recursos naturales de cada país, tiene asimismo una influencia precisa sobre la actividad humana, bien sea por la riqueza o pobreza de sus componentes nutritivos básicos, o bien por el mayor predominio de una clase determinada de alimentos, grasas, pescado, conservas, frutas, etc. Existen otros factores físicos externos al hombre que ejercen una influencia en su cuerpo y a través de él en su temperamento, carácter y conducta, pero hasta ahora no se ha conseguido especificar científicamente el grado y condiciones de estas influencias. Tales son, por ejemplo, la diferencia entre luz natural y luz artificial, la composición o contaminación de la atmósfera, etc. No obstante, en conjunto, y refiriéndonos siempre a las personas que habitan nuestras modernas ciudades, este factor del mundo físico tiene más bien una importancia escasa y, si lo hemos mencionado aquí, ha sido tan solo para ser más completos en la exposición del tema que nos ocupa. Mundo social. El ambiente social, constituido tanto por las demás personas como por las tradiciones, las instituciones, las ideas y las costumbres por ellas creadas, forma en conjunto un poderosísimo factor que en todo momento está interviniendo, activa y pasivamente, en el desarrollo, subsistencia y configuración de la personalidad. La acción del mundo social sobre el individuo es constante y se extiende a lo largo de toda su vida. No obstante, nosotros consideraremos aquí como pertenecientes a esta categoría tan solo a los estímulos que llegan a la mente procedentes del exterior de un modo inmediato y actual, dejando a un lado por el momento la influencia de la educación, cultura y circunstancias ambientales vividas en el pasado,
por la razón de que, si bien su procedencia original fue del exterior, en el momento presente estos factores actúan ya, más o menos modificados, desde el propio interior del sujeto. El mundo social juega dos papeles diferentes en las motivaciones, como elemento activo que, penetrando en el individuo, le motiva determinadas reacciones y como medio o instrumento que le permite expresar y satisfacer, de un modo más o menos satisfactorio, las necesidades originadas en su interior. Las razones de su importancia. La gran fuerza de la influencia activa de la sociedad en el individuo se debe a varios factores de los que comentaremos aquí brevemente algunos de los más importantes. Desde nuestra primera infancia hemos estado aprendiendo a adaptarnos, a obedecer, primero a los padres, después a los maestros y demás personas adultas. Nos hemos condicionado fuertemente a ser pasivos frente al conjunto, al mundo. Además, de pequeños hemos contemplado a los mayores, y en cierta manera nuestro propio deseo nos ha llevado a querer imitarlos para ser como ellos. En realidad, no teníamos opción para conducirnos de otro modo, ya que las formas concretas de conducta las adquirimos siempre inicialmente del exterior. Por otra parte, nosotros necesitamos estar de acuerdo con el ambiente. Él representa para nosotros el mundo que nos protege, que nos da seguridad. No podemos vivir solos, aislados del grupo. Pues de la sociedad recibimos o esperamos recibir calor, afecto, aceptación y todo cuanto es preciso para satisfacer nuestras necesidades. La propia sociedad ejerce una fuerte y constante presión sobre el individuo en un esfuerzo por conformarlo de acuerdo con los patrones de conducta y de valores por ella establecidos. La comunidad, representada principalmente por lo que denominamos opinión pública, exige que cada uno de sus componentes acepte y siga inflexiblemente determinadas ideas y líneas de acción. Solo de vez en cuando y después de cierta lucha, acaba por admitir que alguien se separe de la norma habitual. Esto sucede cuando una persona demuestra poseer en un elevado grado alguna de las cualidades que la sociedad admira, talento, poder, habilidad, etc., aun cuando, como ocurre con frecuencia, estas cualidades se manifiesten tan solo en un plano elemental. En estos casos la opinión pública tiende a poner sobre un pedestal a tales personas y les presta un culto idolátrico. La sociedad pasa así, excepcionalmente, de la oposición a la admiración de un mismo individuo para erigir sus héroes y sus ídolos. Pero esto ocurre en algunos casos aislados. Para el común de las personas, la sociedad no tolera que nadie se separe de la norma habitual. La opinión pública y la reacción automática de todo grupo social cuidan de velar celosamente mediante la inevitable crítica, burla, censura, menosprecio u hostilidad para que esto no ocurra. Sus modos de acción. 1. La sociedad cumple para con el hombre la función absolutamente necesaria de servirle de contrapartida a sus tendencias habituales centrípetas y centrífugas. La tendencia centrípeta es la que inclina a adquirir. ¿A adquirir qué y dónde? Adquirir del medio ambiente elementos en todos los niveles. Como aquí nos referimos más bien a los niveles psíquicos que al biológico, el medio ambiente es la sociedad, que nos sirve de campo de nutrición de la personalidad, proveyéndonos de todos los elementos concretos, formales. Dentro poseemos, como quedó ya explicado, fuerzas virtuales, estructuradoras, pero necesitamos materiales para llenar y configurar nuestra personalidad con rasgos concretos. Así como nos es indispensable el aire para aspirar y este aire nos viene del medio ambiente y necesitamos alimento, casa, vestidos, etc., precisamos también de afecto, de protección, necesitamos ideas, valores, etc., y todo ello nos viene dado por la sociedad. Por esta razón decíamos que la sociedad es un campo de nutrición para toda la personalidad. Muchos de entre los elementos que hemos ido absorbiendo del exterior, después de apropiárnoslos y asimilarlos a través de nuestro metabolismo físico y psíquico, volveremos a expresarlos de nuevo hacia el exterior. Y así daremos lugar a las tendencias centrífugas, la necesidad de expansión, de contacto, de desarrollo, de crecimiento, de comunicación. Ahora bien, estas tendencias centrífugas exigen algo y alguien con quien comunicar, un término de la nueva relación que originan, y ese algo es el medio ambiente y ese alguien es la sociedad.
Donde yo recibo, la sociedad da, donde yo doy, la sociedad recibe. En definitiva, la sociedad forma, repetimos ahora como síntesis, la contrapartida exacta de las dos tendencias centrípeta y centrífuga del individuo. Un medio ambiente social puede ser rico o pobre. En el aspecto físico, lo será en pureza de aire, en alimentación, etc. Y de parecida manera ocurre también en el psicológico, en la vida afectiva y mental puedo moverme en un ambiente rico o en uno pobre, donde mi afectividad no reciba todo el alimento que precisa y donde mi mente no encuentre todos los datos, todas las ideas básicas que necesita según su capacidad, en tal caso me condicionará negativamente. Quedará en mí un sentimiento de frustración como resultado de la insatisfacción de mis necesidades. Respecto a la expresión ocurre lo mismo, yo me expreso, quiero correr, físicamente necesito hacer ejercicio, pero si vivo en un piso pequeño donde habitan dos familias, no podré hacerlo. Si estoy en un ambiente en que permanezco todo el día cargado de obligaciones demasiado rígidas y severas, no podré expansionarme afectivamente. Puede suceder, incluso, que viva en un círculo social en el que cada persona esté tan preocupada por sus cosas que nadie sea receptivo a expresiones afectivas. Este clima psicológico determinará en mí los síntomas de la insatisfacción. 2. La sociedad nos impone condiciones, hará el papel que nosotros le pedimos, a su modo, más exigiéndonos un tributo. Podemos observarlo ya de un modo muy claro en la primera sociedad que existe en la vida humana, la relación del hijo con la madre. El hijo precisa de la madre y la madre le proporciona, en mayor o menor grado, lo que su hijo necesita. Sin embargo, aunque no lo parezca, la madre satisface las necesidades de su hijo bajo ciertas condiciones, al menos desde el punto de vista del niño. La madre le da afecto, pero le exige a cambio que sea obediente, pacífico, etc. Si se porta mal, la madre le riñe y le pone mala cara, y esto el hijo lo vive como un abandono momentáneo, como una señal de que en aquellos instantes no le quiere. La sociedad obra exactamente lo mismo, quiere que nosotros seamos de un modo prefijado. En cada época hay unos determinados valores que predominan, unas determinadas ideas que se consideran como buenas, unas determinadas costumbres que gozan de la unánime aprobación y tienen vigencia. La sociedad impone ciertas condiciones que presionan sobre la conducta e influyen en el modo de ser de cada uno de sus miembros. Cada uno de ellos necesita de la sociedad y se siente coaccionado a hacer lo que ella quiere, porque de ese modo evitará ser rechazado. Conseguirá la aceptación de los demás y con ello tendrá la sensación de seguridad que necesita para vivir. Dependemos de este imperativo social incluso frente a nosotros mismos. Porque, como nos hemos ido desarrollando sin que existan en nuestro interior unos valores previos fundamentales ya estructurados, hemos ido aceptando de modo mecánico los valores vigentes en la sociedad como los normales. Y cada uno se ha ido incorporando insensiblemente estos valores. La propia mente se ha formado de acuerdo con tales ideas que llegan por fin a ser el reglamento de cada uno, ya no solo ante los demás, sino incluso ante sí mismo. A no ser que llegue a conseguir interiormente su emancipación, viviendo con una madurez superior a la normal, se sentirá interiormente obligado, incluso cuando está solo, a tener las mismas ideas, los mismos gustos que los demás, a obrar como los otros. Porque, si se siente diferente, surge enseguida el miedo, necesita adaptarse a los valores sociales para obtener la conciencia de seguridad, de normalidad y de dignidad. Todo esto hace que el individuo se sienta obligado a seguir los usos y costumbres de su ambiente, prescindiendo de la justificación interna, de la lógica y del valor intrínseco de tales usos y costumbres. 3. La sociedad influye en nosotros porque constituye un campo de compensación de las frustraciones. Como todo el mundo tiene frustraciones, se ha llegado a una especie de acuerdo tácito para organizar una serie de usos, instituciones y actos y una amplia gama de actividades que sirven tan solo para producir satisfacciones compensatorias. Salas de fiestas, cines, programas de televisión, literatura, etc., no responden en rigor a un interés por el desarrollo mental, sino a la necesidad de compensación que experimenta la gente.
de un modo u otro es el intento de llegar a vivir el valor del yo, de reafirmar en un mundo irreal lo que no se ha podido vivir en la realidad cotidiana. 4. La sociedad influye también en nosotros de otra manera, creándonos necesidades artificiales. Estas nuevas necesidades las introduce por varios caminos. Unas veces son los actos, las diversiones, etc., a los que empezamos asistiendo espontáneamente, movidos por el mecanismo que acabamos de citar de la compensación e inducidos por la oferta de la sociedad a que nos sirvamos preferentemente de las compensaciones que ella nos tiene preparadas. Pero llega un momento en que la fiesta social, o el hecho de que se trate, se convierte en una obligación de modo que, si no asistimos o dejamos de hacer aquello, quedamos en situación violenta, considerándose que hemos cometido una falta social, que nos hemos apartado de la sociedad. Así, muchas cosas de origen espontáneo, correcto o no, se convierten en obligación y llegan a transformarse para nosotros en necesidades artificiales. Otras veces lo que influye en la creación de la nueva necesidad es el interés comercial. En esta línea encontramos la gran fuerza de la moda, que es la presión que ejercen determinados sectores de la sociedad para reglamentar ciertos usos de un modo puramente convencional, asociando a los mismos, como es natural, la idea de valor, prestigio, belleza, etc. Es sabido que uno de los objetivos de la publicidad es precisamente crear la necesidad. 5. Por último, la sociedad influye en el individuo de un modo indirecto, creando en él una necesidad de protesta. En efecto, el individuo necesita de la sociedad y cuando se ve desamparado por ella no puede menos de sentir soledad y angustia. Porque basa su seguridad precisamente en el continuo suministro de materiales y aprobaciones que recibe del ambiente y en cuanto se encuentra sin ellos. Es natural que viva su situación de desamparo como si se negara enteramente su valor personal y que sufra una profunda angustia. Pero, por otro lado, todos estos condicionamientos y obligaciones que impone la sociedad a cambio de los correspondientes servicios que presta, van en contra de la espontaneidad de los impulsos, de la tendencia a la libertad. Constituyen obstáculos, barreras para lo que sería la libre expresión de todas las tendencias del hombre. Y esto origina, de una parte, las represiones, y de otra las protestas contra estas mismas represiones. En la medida en que la normalidad nos cuesta cara, protestamos de este precio en nuestro interior subconsciente, que aprovecha cualquier oportunidad para manifestar externamente esta protesta, lanzándola contra el prójimo, la autoridad, la política, el clero, etc. De hecho, pues, siempre hay una reacción de crítica a punto, que solo necesita la más pequeña ocasión para brotar y manifestarse. Cada uno de los mencionados son elementos que influyen, condicionan y muchas veces determinan nuestra conducta. Si estudiamos todos estos factores, tendremos la explicación de gran parte de nuestro modo de obrar ordinario. Una de las aplicaciones prácticas que podemos deducir de lo expuesto es aprender a descubrir en nosotros mismos la fuerza de los condicionamientos, no teóricamente, sino observando y sintiendo la importancia que doy a los demás, el miedo que tengo de la opinión de los demás y la presión que esta opinión ejerce en mí. Como consecuencia de este descubrimiento interior, debo aprender a ir emancipándome, no porque deba rehuir la sociedad o hacer lo contrario de lo que dicte, sino solo porque yo, interiormente, no debo depender de la sociedad. Tengo que aprender a no basar mi seguridad, mi conciencia de mí mismo, mi conciencia de valor, en estos aspectos externos sino en mi potencial interior. Las áreas sociales. La sociedad puede subdividirse en varios círculos o áreas, según la razón de ser de tal grupo particular. Así, podemos distinguir claramente las siguientes áreas grupales más importantes. Familiar. Profesional. Social propiamente dicha. General indeterminada. Área familiar. Siempre muy importante y, a menudo, bastante compleja. La importancia de la influencia familiar deriva, en general, de los siguientes factores. A. La continuidad de la presencia y del contacto. La continua convivencia con las mismas personas hace que los mismos estímulos, esto es, los modos de ser de los componentes familiares, se repitan una y otra vez reforzando los efectos mutuamente producidos.
En la medida que esta acción recíproca es positiva por tratarse de caracteres armónicos, tal reiteración es excelente. Pero cuando no existe en los componentes del grupo familiar suficiente madurez psicológica, la continuidad del contacto determina tanto una relajación en el control de las actitudes y de las expresiones, como una mayor fricción por las mutuas diferencias de carácter, de opiniones, de gustos, etc. El resultado de todo ello es que surjan con frecuencia prolongados estados de tensión, que los problemas más pequeños aparezcan como de gran importancia, y que, consiguientemente, todos los componentes de la familia queden afectados por la situación en mayor o menor grado, pero siempre en el sentido de sentirse coartados, amenazados e irritados. B. El contenido afectivo de la vinculación. Si no existiera ningún afecto entre los componentes de la familia, ésta no podría subsistir. Por otra parte, si el afecto fuera en todo momento amplio, sincero e incondicional, lo cual implicaría que las personas de referencia estuvieran libres de intensos problemas interiores y hubieran alcanzado una madurez emocional, no existirían problemas de convivencia y la vida familiar se convertiría en una fuente constante de estímulos positivos y creadores. Pero en la medida en que esto no es así por la interferencia de tales problemas, o bien por existir un exagerado primitivismo en la forma de amar, la relación afectiva adquiere un carácter ambivalente o contradictorio que es origen de constantes choques y conflictos. En todo caso, el afecto existente y que subyace incluso en las situaciones de oposición, hace que las influencias recíprocas de los modos de ser de los componentes de la familia penetren profundamente, diríamos que, para bien o para mal, en el psiquismo de cada uno, y que desde allí ejerzan gran influencia en su ulterior conducta. C. Y, por último, dado que es en el seno familiar donde, erróneamente, se suelen sentir las personas menos obligadas a controlar sus estados, es ahí donde van a parar las consecuencias de las más diversas preocupaciones y problemas que agobian a sus componentes, por ejemplo, que la esposa, el hijo o cualquier otro miembro del hogar, pague las consecuencias de una humillación sufrida por el esposo en el despacho. La familia pasa así a ser además una función de cámara de compensación de problemas, creando con ello nuevas reacciones de adaptación, de defensa, de ataque o de huida en sus componentes. Especifiquemos ahora brevemente la influencia habitual de las principales figuras de la familia, en su doble versión, positiva y negativa, aunque como es natural, en la vida corriente solo encontraremos casos mixtos en los que predominará un rasgo más que el otro. Los padres, el hijo ama muchas veces en secreto a sus padres, y cuanto ve en ellos de afecto, de inteligencia y de poder lo integra en la imagen ideal de lo que quiere llegar a ser en el futuro. Tanto es así, que incluso ya siendo adulto, se encontrará imitando y repitiendo todavía palabras, gestos y actitudes que, sin haberse dado cuenta, le han quedado profundamente grabadas en la mente desde su infancia. Si los padres cumplen bien su papel de educadores, además de la influencia automática producida con el ejemplo de su propia actitud y conducta, sabrán inculcar en la joven mente de sus hijos ideas básicas amplias, justas y positivas que servirán para encauzar adecuadamente sus aspiraciones y aptitudes. En resumen, la acción positiva de los padres sobre sus hijos consiste en dar las oportunidades para que éstos seleccionen de aquellos, lo mismo puede ser del padre que de la madre, determinadas cualidades caracterológicas que mayormente admiran por ser afines a sus tendencias temperamentales, aún parcialmente latentes. Estas cualidades, junto con las ideas que paralelamente les han inculcado, se incorporan a la imagen ideal de sí mismos y constituyen una parte importante de su futuro patrón de conducta. No es raro, en estos casos de acción netamente positiva de los padres, que los hijos sigan muy de cerca la misma actividad profesional que el padre o que, por lo menos, se parezcan extraordinariamente a él en muchas de sus actitudes. El aspecto negativo tiene lugar cuando los padres o no aman suficientemente a sus hijos o, aun amándolos mucho, su amor adopta formas defectuosas, bien sea por una excesiva rigidez y exigencias en la educación, o bien por el contrario, por una blandura excesiva. Estos defectos de educación tienen por consecuencia que se formen en la mente de los hijos una mezcla de necesidad de afecto y de resentimiento que se traduce en acciones y actitudes contradictorias, deseos de hacer y ser lo contrario de lo que son los padres y,
al mismo tiempo, deseo de ser admirados por ellos, etc. Estos defectos pueden prolongarse hasta mucho más allá de la adolescencia, y así, efectivamente, encontramos muchos adultos cuya relación con los padres dista mucho de ser franca y cordial, como reminiscencia de estos conflictos de la infancia. La importancia de la acción de los padres sobre la vida de los hijos es elevada, puesto que no se limita a la estricta relación hijos-padres, sino que la actitud que el hijo adopte, consciente o inconscientemente, frente a sus padres, será la misma que adoptará en su vida adulta frente a cuantas personas o instituciones hagan la misma función de autoridad, sea en el campo profesional o en el político, religioso, etc. Los hermanos, en el aspecto positivo, la convivencia con los hermanos facilita el desarrollo de las cualidades de amistad, colaboración, noble competencia, generosidad, adaptación, etc. Cuando la acción de los hermanos es más bien negativa, actúa en el sentido de generar celos, envidia, hostilidad, subestimación o sobrevaloración de sí mismo, según los casos, individualismo, etc. La actitud respecto a los hermanos determinará el patrón de la conducta hacia los semejantes en general y hacia los amigos en particular. El cónyuge, en el matrimonio se viven nuevas facetas del amor, si la vida conyugal se vive en todo momento de un modo positivo, se irá evolucionando desde el amor pasional y apasionado del principio hasta la plena compenetración, comprensión y aceptación del modo de ser del otro a medida que se va ganando en madurez. Se aprende a pensar en términos colectivos en vez del modo individual que existía en la vida de soltero. Por las reacciones del cónyuge se aprende a descubrir muchos puntos débiles de sí mismo. La vida conyugal, cuando se vive bien es, en suma, el medio más completo y eficaz para alcanzar una rápida maduración afectiva y del carácter. Pero, por otra parte, en la convivencia conyugal van surgiendo uno por uno todos los problemas internos que, sin darse cuenta, los cónyuges aportan al matrimonio. Problemas de inseguridad, de orgullo, de resentimiento, de autoritarismo, etc. Cuando por ambas partes no existe comprensión y buena voluntad para ir superando de un modo inteligente y generoso las crisis provocadas por tales tendencias, la situación fácilmente degenera en una tensión crónica en la que cualquier cosa desagradable es posible. La convivencia se convierte en lucha permanente por la propia independencia y supremacía. La fórmula de vida en estos casos es a menudo, en casa, cerrarse o atacar y estar en ella lo menos posible, fuera de casa, buscar compensaciones de todo orden y encontrar bellas cualidades en el hogar ajeno. La actitud básica subyacente en la vida conyugal será el patrón de conducta respecto a toda la clase de asociaciones y colaboraciones de tipo estable. Los hijos, si existe suficiente madurez afectiva e intelectual, la presencia de los hijos despertará en los padres nuevas facetas de amor y ternura, un sentido de protección y responsabilidad, y conducirá a una mayor comprensión del psiquismo elemental. En cambio, cuando no existe en los padres esta madurez necesaria, los hijos repercuten en un sentido negativo, pérdida de la relativa independencia de la que gozaban, nuevas e incontrolables molestias, a menudo, disensiones en materia de educación, problemas de autoridad y formas de castigos. La madre necesita estar pendiente de los hijos, vestidos, alimentación, vigilancia, etc., y el padre se siente más o menos postergado, con lo que aumenta su mal humor y su deseo de buscar compensaciones en otros lugares. Cuando los hijos son algo mayores, muchas de estas molestias subsisten y se añaden otras nuevas, aumenta el sentido crítico de los hijos, sus deseos y caprichos, su ansia de libertad, etc. La actitud interior frente a los hijos constituirá el patrón básico de conducta respecto a los inferiores, los débiles y los subordinados. Las diferencias entre viejos y jóvenes. Muchas de las divergencias surgidas en el seno de las familias tienen su origen en las diferencias de los modos de ser de los componentes que tienen ya cierta edad y los que son todavía muy jóvenes. Los mayores tienen, como es natural, mucha más experiencia de la vida, un juicio más maduro y están exentos de los impulsos irreflexivos de la juventud. Pero, en cambio, tienen mucha dificultad en comprender y aceptar que la juventud actual difiere en varios rasgos de la juventud de hace 30 o 40 años.
La juventud actual es más inquieta, más atrevida, más independiente y más intuitiva en general que la de las generaciones pasadas. Esto obliga a nuestros jóvenes a buscar nuevas formas de pensamiento y de acción, rechazando como estrechas, rígidas y arcaicas las formas de la generación anterior. Pero en el intento de crear esas nuevas formas se dejan llevar muchas veces por la impulsividad, la irreflexión, el apasionamiento y la unilateralidad, propias de la edad y rasgo común de la juventud de todas las generaciones. Y estos rasgos son lo que ve la gente mayor y por ellos critica el modo de ser en conjunto de la juventud. De manera que los jóvenes, llevados del olímpico optimismo de su juventud y de su inexperiencia, pero también por la fuerza de algo auténtico y espontáneo que, sin saber qué es, quieren expresar, arremeten indiscriminadamente contra las formas de pensamiento tradicionales, sin darse cuenta de sus propios defectos y de que más importante que destruir es renovar, transformar y crear. Y de que toda creación va siempre de dentro a fuera, del espíritu a la forma, esto es, de la intuición a la idea, de la idea al pensamiento, que es la forma mental, y del pensamiento a la acción, que es la forma física. Y si la idea no se integra armónicamente en el pensamiento actual y concreto de lo demás que ya existe, por brillantes y ciertas que puedan ser la intuición y la idea, en sí mismas, no tendrán ninguna oportunidad de incorporarse con permanencia en el conjunto de formas existentes. Conocer y comprender bien lo tradicional y, al mismo tiempo, vivir con toda la fuerza, entusiasmo e inteligencia la necesidad de crear nuevas formas, esto es lo que ha de saber hacer la juventud consciente de hoy. Comprender y aceptar que la vida es siempre un proceso ascendente, dinámico y renovador, esto es lo que le corresponde hacer al hombre maduro, dándose cuenta, al mismo tiempo, de que dicho proceso es en sí mismo más importante que las formas a las que, temporalmente, da lugar. Área profesional. Las relaciones humanas profesionales pueden agruparse en relaciones de 4 niveles diferentes. Relación con los superiores. Relación con los iguales. Relación con los subordinados. Relación con personas externas. Relación con los superiores, vividas positivamente, las relaciones con los superiores son fuentes de estímulo, de enseñanza y de satisfacción para el subordinado inteligente. Pero cuando se viven negativamente, son motivo de actitudes contradictorias en el subordinado, servilismo por un lado y acerba crítica por otro, o bien francamente negativas, susceptibilidad, indolencia, etc. Relación con los iguales. La relación con las personas de igual categoría profesional estimula la amistad y la camaradería, la colaboración, la conciencia de grupo y de equipo, etc. Vividas negativamente, estas relaciones son causa de envidias, rencillas, individualismo exagerado, de tratar de eludir responsabilidades, descargarse de gran parte del trabajo, etc. Relación con los subordinados, positivamente, facilita la disposición de actitud de ayuda, de comprensión y de amistad desinteresada. Pero cuando la persona vive en un estado negativo, este tipo de relación despierta en ella la necesidad de darse importancia humillando al subordinado con un autoritarismo absurdo o quizá con bromas de mal gusto. Relación con personas externas a la empresa. Este grupo está constituido principalmente por los clientes y proveedores. Para la persona que sabe adoptar una buena disposición, el trato con los clientes o proveedores ofrece la máxima oportunidad para desplegar sus mejores capacidades de iniciativa, tacto, persuasión, simpatía, ductilidad y firmeza. Pero para quien adopta una actitud cerrada o encogida, cada entrevista de esta clase será una prueba difícil en la que no ve otra alternativa que ser vencedor o vencido, reaccionando a las situaciones de modo excesivamente personal y convirtiendo en problemas detalles sin importancia debido a su exagerada susceptibilidad. Área social. Comprende esa multitud de contactos más o menos habituales que tenemos con determinadas personas con las que compartimos la satisfacción de ciertas necesidades, tendencias o aficiones. Podemos apreciar la existencia de varios de estos grupos, caracterizados cada uno de ellos por el tema o razón de la afinidad. Grupo religioso, considerando aquí la religión no en su aspecto de vida interior, sino en sus manifestaciones externas en las que se tiene oportunidad de trabar conocimiento y amistad con otras personas que comparten las mismas creencias.
Grupo cultural, por razón de las mismas aficiones a determinados estudios. Grupo recreativo, constituido por las personas que comparten los mismos esparcimientos, juegos, deportes, etc. Grupos de otras amistades, como son las que han llegado a serlo por relaciones de familiares, de vecindario, con motivo de un viaje, que nos han sido presentadas por otras amistades, etc. Todas estas clases de relación social pueden ser motivo, para quien está preparado para ello, de desarrollar un sano interés por los demás, de ensanchar los propios puntos de vista, de comunicar las propias ideas y opiniones, de aprender de la experiencia ajena, de conseguir una expansión de la mente y del espíritu, de fortalecer la conciencia de comunidad, etc. Pero, todos sabemos muy bien que demasiado a menudo en nuestra sociedad estas relaciones no pasan de un nivel en extremo superficial, que en ellas impera un puro convencionalismo y que cada cual se interesa de veras tan solo por sí mismo. Área general indeterminada. Entendemos con esta denominación la multitud de contactos esporádicos y fortuitos que estamos teniendo constantemente durante todo el día, personas y situaciones que percibimos mientras vamos por la calle, personajes y argumentos de novelas, de películas, de obras teatrales, noticias, datos y sugerencias que nos ofrecen las revistas, la radio, los rótulos de la calle, las conversaciones oídas casualmente, todas las formas de publicidad y propaganda que nos asedian por todas partes, etc. Es imposible determinar el grado y la forma de influencia que tales estímulos pueden eventualmente producir en una persona. Pero lo que sí es cierto es que tal influencia existe y que, en general, el tipo de acción que ejercerá nunca será nocivo, si esta persona sabe estar en todo momento, atenta, despierta y bien consciente de sí misma. Las situaciones especiales del ambiente. Aparte de la acción de las anteriores áreas grupales con su carácter relativamente estable y permanente, hay que tener en cuenta también la influencia especial que producen en el individuo determinadas situaciones más o menos transitorias y accidentales de esas mismas áreas grupales. Así, por ejemplo, en el área familiar la enfermedad o muerte de algún familiar muy próximo y especialmente querido crea un periodo de tristeza, desaliento y depresión que dificulta todo cuanto implique iniciativa, esfuerzo y entusiasmo. En cambio, el nacimiento de un primer hijo, una boda afortunada, pueden ser circunstancias que estimulen activamente la capacidad de rendimiento del individuo. En las áreas profesional y social, igualmente se presentan situaciones especialmente favorables unas veces y desfavorables otras, que estimulan o dificultan la afirmación y la expresión positiva del sujeto. Por último, no hay que olvidar que en nuestros días cada vez adquieren mayor importancia determinados hechos o situaciones de índole internacional por su contundente e inmediata repercusión sobre cada individuo. Con esto quedan señalados los principales tipos de estímulos externos susceptibles de constituir una motivación primaria o secundaria de la conducta. Hemos de contentarnos aquí con esta enumeración tan general, puesto que descender a mayores detalles y particularidades alargaría desmesuradamente el texto, y de todos modos, siempre quedarían innumerables situaciones y casos sin quedar incluidos, dado el infinito número de combinaciones y circunstancias personales que concurren en cada acto de la conducta individual.